lo dijo en la primera hora. 8:08 en la mañana. Agradezco la gentileza del doctor Carlos Bravo Macías en conectarse con nosotros de manera telemática, atender nuestra invitación para conversar justamente sobre esta demanda que han presentado los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Y es pertinente la entrevista con Carlos Bravo porque él, en aquel tiempo, 8 de julio del año 2008, era gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, y porque además antes tuvo un papel protagónico dentro justamente de los temas posteriores a la entrega de Filambanco al Estado el 2 de diciembre del 98 y luego la quiebra de Filambanco en julio del año 2001. Doctor Carlos Bravo Macías, bienvenido, buenos días a este espacio. Gracias, señor Vela, buenos días. Un saludo para toda su audiencia, me tiene a la orden. Gracias, doctor. A ver, la resolución de incautación que se instrumentó el 8 de julio del 2008 de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, ¿fue una resolución jurídicamente adecuada? ¿Fue una resolución que correspondía en derecho, doctor? Absolutamente, señor Vela, absolutamente. Mire, hay que empezar por el principio y me va a permitir que para que su audiencia gane claridad, yo lea lo que decía el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera. Permítame, porque son apenas 5 líneas. Dele, doctor. Doy lectura al artículo. Con gusto. En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera. Y aquí viene lo fundamental. Y la agencia de garantía de depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la agencia de garantía de depósitos y durante este periodo se dispondrá su prohibición de enajenar. Eso es lo que yo hice. Eso es lo que la ley me mandaba hacer como gerente del AGD. Y eso es lo que no hicieron todos los gerentes que me antecedieron en la agencia de garantía de depósitos. Pero claro, aquí sí debemos poner un énfasis. Tuvo que llegar el presidente Correa en ese entonces y fue el único que se enfrentó a ese poder mafioso de esa banca y concretamente a los Isaías intocados hasta entonces. Entonces fue esa decisión política la que, sumada a una decisión jurídica que estaba en la ley, la que llevó a tomar la decisión del proceso de incautaciones. Doctor. Así que las incautaciones son absolutamente legítimas. Y claro, luego ha venido la tergiversación de los Isaías, que no podíamos esperar de ellos otra cosa, pues. Inclusive el tema del comité, de lo cual seguramente pues hablaremos más adelante y me imagino que usted algo de eso me preguntará. Doctor, así que esta es mi respuesta al respecto, señor Vela. Buenos días, doctor. Le saluda Belkis Sánchez. Una acción sin necesidad... Un gusto. Un gusto también. Una acción sin necesidad de un procedimiento administrativo, como lo señalaba en nuestra entrevista anterior el doctor Rafael Ollarte. No, pues, pero es que el procedimiento administrativo está implícito. Por algo empieza el procedimiento administrativo y empieza la resolución del AGD. ¿Acaso que los Isaías no tenían los medios para impugnar esa resolución? Claro que la tenían. Y aquí ha venido el tema tan cacareado, permítanme el término, del mandato constituyente número 13, que la gente tergiversa y piensa que la AGD dictó la resolución, yo en este caso dicté la resolución, en base a ese mandato constituyente 13. Eso es un absurdo. Eso es una falsedad del tamaño de un portaaviones, no del tamaño de una catedral. Entonces, las cosas tienen que ir en orden. Efectivamente, y yo jamás estuve de acuerdo con el mandato 13. Si ustedes ven mis declaraciones de hace 10 años, de hace 12 años, o cuando se expidió tal mandato, yo no estuve de acuerdo. Eso tienen que responder los asambleístas constituyentes, pero si usted y me pregunta a mi criterio, yo se lo doy. Creo yo que los asambleístas dictaron ese mandato porque la acción de amparo estaba prostituida en el Ecuador.
Iba cualquier ciudadano, en forma legal o ilegal, ante cualquier juececillo de cualquier cantón del país y le otorgaban una acción de amparo. Entonces, ¿qué sucedía? Que las incautaciones evidentemente se caían. Como pasó, pero esa es una acción especial, es una acción constitucional sobre la que se ha pronunciado el comité. Doctor, pero los Isaías tenían todas las demás acciones que están en la ley expeditas para impugnar la resolución que yo dicté, pues. Como hizo en su momento Abdalá Bucarán con un juez de San Lorenzo Esmeraldas, dice usted, más o menos así. Exactamente. Vea qué pena que me trae a colación, y yo lo hablo sin ambajes, de un ratero como Bucarán, que se iba a la parroquia de Limones y se encontraba un juez y le hacía firmar lo que sea, pues. Y lo mismo sucede con los Isaías. Cuando al jurista Jorge Zavala Vaquerizo le preguntaban si él era el mejor abogado del Ecuador, él solía responder, no, yo no soy el mejor abogado del Ecuador. El mejor abogado del Ecuador es un buen fajo de billetes. Y eso se ve hasta el día de hoy. Ahora, en esas paradojas de la vida, fíjese que Jorge Zavala Egas también es abogado de los Isaías. Ahora, más allá de esas paradojas, lo cierto es que no se le puede negar el derecho a la defensa a nadie. Hasta el más contumaz delincuente, violador, asesino tiene derecho a presentar recursos jurídicos. Y yo le pregunto, guardando las distancias, ¿no se les impidió a los Isaías el derecho a la defensa? Y le hago esta reflexión, primero por el mandato 13 y luego por esta decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2016, que advierte que no se les permitió el derecho a la defensa durante la incautación del 2008, doctor. Repito, Fabricio, tengo aquí sin edición. A mí me gusta que los documentos hablen por mí. No, yo no hago como hacen los abogados de los Isaías, que simplemente presentan documentos y hacen decir a los documentos lo que no dicen. Yo los exhibo. Aquí está el dictamen del Comité de las Naciones Unidas. Un dictamen que además no es vinculante, es un dictamen, obviamente hay que respetarlo, y obviamente ha hecho una observación al Estado ecuatoriano. Fíjese a qué fueron los Isaías de ese comité. Asunto: condena penal e incautación de los bienes incautados. Dos aspectos por los que fueron. Y yo le diría que este dictamen no es en favor de los Isaías, pues, porque hay que leerlo completo. Respecto al juicio penal, por ejemplo, dicen que el juicio que le siguió por peculado y en los que recibieron una sentencia por 8 años estuvo bien llevado, que no hubo ningún tipo de violación. Y respecto de las incautaciones, las deja por afuera del pedido de los Isaías. Lo que el comité hace es observar el mandato constituyente número 13. Y yo también estoy de acuerdo en esa parte con el comité. La solución de la GD no necesitaba de ese pronunciamiento de la Asamblea, pero es entendible por qué lo dictó. Vuelvo y repito, la acción, esas acciones de amparo estaban prostituidas en el Ecuador, y seguramente ese fue el espíritu del constituyente, pero definitivamente todas las acciones legales ordinarias les estaban expeditas a los Isaías para que las presenten, inclusive el demostrar la real propiedad. Por eso es que a mí me llama la atención, por ejemplo, que el ahora abogado de los Isaías, abogado de frente, porque siempre ha sido abogado en la sombra, Ricardo Novoa Bejarano, haya sido el autor de la compra del ingenio EQ2 incautado a los Isaías. Me pregunto yo, ¿cómo es que antes compró un activo que supuestamente era ilegal y ahora está demandando al Estado ecuatoriano para que se le devuelvan esos activos? Son unas contradicciones impresionantes, Fabricio, y que no nos sigan viendo al pueblo ecuatoriano la cara, perdónenme la audiencia, la cara de imbéciles, porque a lo mejor algunos podríamos tener una carita así, pero no, que no exageren. Doctor, ha citado el tema justamente de la demanda. ¿Cómo mira usted el anuncio de esta demanda al Estado por estos 2.000 millones de dólares, más allá de todo lo actuado y de cómo se ha llevado adelante el proceso en el ámbito de la justicia? Mire, a mí no me llama la atención. Esta es una nueva aventura jurídica de los Isaías. Una nueva aventura jurídica en la que también tiene sus lacayos, pues. Y aquí no es que vamos a pensar mal. Yo voy a hablar
con los hechos. El actual abogado de los Isaías, Ricardo Noboa Bejarano, es a quien el presidente Guillermo Lasso nominó como árbitro ante el CIADI. La relación entre Ricardo Noboa, Guillermo Lasso, los Isaías, no es nueva y no debemos extrañarnos. Pero claro, ahora estamos viendo estas, entre comillas, coincidencias que para mí no son coincidencias. Esto inició en el anterior desgobierno nefasto de Lenín Moreno, que en los extractores les concedieron pues ese recurso de revisión de una sentencia condenatoria a 8 años. Creo que faltando 4 días, 2 días para que concluya ese nefasto gobierno. Entonces apareció ahí una jueza Camacho con otro juez, porque hubo un voto salvado en contra, en que les ratificaron el estado de inocencia a estos angelitos. Y ahora vienen por más. Se llevaron en las pérdidas determinadas por Deloitte & Touche 654.5 millones de dólares. Fraudes cometidos, no devolvieron los créditos de liquidez. La suma total, el perjuicio al Estado de los Isaías, sobrepasa los 5.000 millones de dólares. Y antes ya tuvieron la audacia de pedir un vuelto aproximado de 140 millones, con una jueza también ahí, me parece que en Guayaquil, por unos activos que decían que estaban amortizados, en fin. Entonces esos también son los reyes del vuelto, ¿no? Ahora vienen por 2.000 millones de dólares. Creo que la demanda que usted me pregunta está incompleta. Les faltó pedir una condecoración para que el presidente Lasso les condecore en el Salón Amarillo en el Palacio de Carlos Herrera. Doctor, cuando se incautan los bienes en el año 2008, usted era gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. ¿Qué se hizo con esos bienes? ¿Ya? Porque claro, el fin de la incautación, ¿cuál era? A partir de la incautación de los 200 y pico de bienes, al menos eso fue lo que se anunció, era resarcir las acreencias de los depositantes perjudicados del Filambanco. Le pregunto, ¿se cumplió ese objetivo? ¿Se vendieron los bienes? ¿Se administraron adecuadamente los bienes? ¿Qué pasó, doctor? O sea, sí sería interesante saber si valió o no la pena la incautación. Categóricamente, señor Vela, y su pregunta es absolutamente pertinente. Las cosas hay que separarlas y hablar siempre con la verdad. Si usted ve mis declaraciones, como le digo, de 10, 12 años atrás o más atrás, verá que siempre he dicho lo mismo. Las incautaciones fueron legítimas. Lo que luego pasó con esos bienes incautados es otra cosa muy distinta, por la que tienen que responder en las malas administraciones aquellos que las administraron mal, pues. Inclusive deberían, si han cometido fraudes, irse a la cárcel, pues. Pero déjeme decirle una cosa. Mire, cuando realizamos el proceso de incautaciones de esas 200 empresas que usted señala, algunas estaban en marcha. El ingenio de Q2 los llamaban inclusive la joya de la corona. Habían medios de comunicación. ¿Y cuál era el fin de la incautación, señor Vela? En primer lugar, resarcir el dinero que puso el Estado ecuatoriano para ese salvataje. Y obviamente también para pagar a los depositantes que fueron perjudicados. Esos fueron los dos objetivos. Entonces, ¿qué se debía hacer con las incautaciones? Proceder con la venta inmediata de los activos que se incautaron. Ese era el fin de la incautación. Y eso no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque hubieron ahí un montón de intereses bastardos, ocultos, que me obligaron a mí a renunciar, pues. Y yo por eso es que salí de la Agencia de Garantía de Depósitos, porque no podía estar de acuerdo en que se siga dilatando un proceso de venta de esos bienes que también estaba expedito. ¿Por qué no los vendieron? Que respondan quienes administraron esos bienes, tanto los representantes del Estado ecuatoriano que los administraron, como los representantes del Grupo Isaías, porque todas esas empresas fueron coadministradas. Había un representante del Estado y un representante de ese grupo. ¿Con qué objeto se hizo eso? Precisamente para que no se deterioren esos activos, para que sigan en marcha tal como fueron incautados. Y aquellos pues que ya estaban en quiebra, porque había también medios
recuerdo yo, Gama Visión, por señalar un ejemplo, que reflejaba pérdidas en sus balances. No era una empresa que estaba bien. Habían otras que efectivamente sí estaban en marchas y que había que mantenerlas. Pero ¿qué es lo que había que hacer? Había que venderlas inmediatamente. Y yo le puedo demostrar a usted documentadamente, y se lo puedo enseñar y exhibir a las cámaras de este momento. A los 3 meses yo tenía valoradas todas las acciones, todas las empresas que incauté. ¿En cuánto costaban? Tenía valoradas absolutamente todas. ¿En cuánto? ¿Para qué? Para que se las venda. Pues. ¿En cuál era la valoración Ahora, total de los bienes incautados, doctor? Llegaban aproximadamente más o menos unos 400 millones de dólares, es lo que bordeaban. Yo tengo en detalle, contratamos a unas empresas especializadas en tema de avalúos y se hicieron esos avalúos. Ahora, capítulo aparte merece cuando apareció en escena administrar estas empresas el delincuente Pedro Delgado Campaña, que ahora también, claro, debe estar al lado de los Isaías y de sus lacayos que los tiene en asambleas, en algunos, y hago la excepción de ustedes, en algunos periodistas y claro, en algunos abogados que también se prestan para estas patrañas, ¿no? Correcto, doctor. Ahora, yo le pregunto, ¿se devolvieron las acreencias de los perjudicados de Filambanco hasta el último centavo? Yo creo que no se llegó a devolver hasta el último centavo, pero al menos en lo que va de mi administración me empeñé en varias cosas, obviamente, después de las incautaciones. En primer lugar, que se mantengan los puestos de trabajo de las personas que laboraban en esas empresas, porque ellos no tenían nada que ver en este problema entre los Isaías y el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano lo único que estaba haciendo era recuperar el dinero que les prestó y que se lo llevaron, los créditos de liquidez. Ahora, ellos tan generosos y han sido tan generosos que entregaron un banco, según ellos, un banco boyante. Qué generosos, ¿no? Le regalan al Estado ecuatoriano un banco en marcha, boyante. No, el banco estaba quebrado y por eso mismo recibieron créditos de liquidez del Banco Central. Dinero que es de todos los ecuatorianos. Y las incautaciones eso pretendían, que se recuperen esos dineros y también, vuelvo y repito, que se paguen a los depositantes perjudicados. Ahora, déjeme irme más atrás, doctor, justamente a propósito de lo que usted señaló. Le he preguntado de las incautaciones, las acciones posteriores, pero voy más atrás. Quiero ir al 2 de diciembre de 1998. ¿Por qué Filambanco pasó a manos del Estado? Entiendo que los administradores de Filambanco no pudieron pagar los créditos de liquidez que eran de muy corto plazo que otorgó el Banco Central, y como no pudieron pagar, entregaron el banco al Estado. Y ahí es donde empieza toda esta batalla jurídica. ¿Cuánto le debía Filambanco al Estado que provocó que el banco pase a manos del Estado el 2 de diciembre del 98, doctor? Mire, solo por las pérdidas determinadas por la Deloitte & Touch, una empresa de prestigio de la Deloitte & Touch, eran 654.5 millones de dólares. Solo las pérdidas. No hablo de los créditos de liquidez. Fíjese, qué buena memoria tiene usted, y usted se remonta al 2 de diciembre del 98. El 3 de diciembre ya le entregaron el banco quebrado al AGD. Pues. Si la ley del AGD fue hecha ex profeso, a propósito, para Filambanco, pues. Luego de una semana más les dieron 140 millones de dólares más. Esto ha sido una danza de millones, pues. Y estos angelitos después dicen que sí pagaron, que entregaron unas obras de arte, unas buenas, otras chimbas. Pero así es como se han manejado siempre, engañando a la ciudadanía, como eran dueños de medios de comunicación. Ellos ahí ponían pues sus intereses y decían cualquier cosa. Doctor. Como no había quien les refute, porque ellos eran los dueños de sus medios, entonces decían lo que les daba la gana. Permítaseme el término. Doctor, le pregunto, ¿ellos entregan el Filambanco en buen estado o el banco estaba con dificultades cuando pasó a manos del Estado? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque el argumento de siempre de los hermanos Isaías y de quienes sustentan su visión, su posición, su defensa, es que el banco fue entregado bien, que el banco de hecho no fue entregado cerrado, y que el banco termina quebrando por la fusión con la previsora en julio del año 2001, que es un tema que usted lo conoce bien. Yo le pregunto a usted, claro, si es así, si el banco fue entregado bien y se deterioró por la fusión con la previsora, o el banco fue entregado mal y la fusión con la previsora simplemente terminó por acelerar su quiebra. A ver,
les repito, estimado Fabricio, no hay dos quiebras, hay una sola quiebra. Y le vuelvo a repetir, ¿qué tan generosos eran los Isaías que le regalan al Estado ecuatoriano un banco bueno? Pues se cae por lógica, por elemental lógica, la respuesta cae por su propio peso. Pues. Los créditos de liquidez que se los llevaron, si no los pudieron pagar es porque el banco estaba mal. Pero el banco no es que estaba ilíquido, Fabricio. El banco era insolvente, no ilíquido. Son dos cosas distintas. Los Isaías no son insolventes económicamente, son insolventes morales, que es otra cosa. Y ellos lo pusieron de insolvente, de insolvente al banco, a la institución que manejaban. Doctor. Esa es la realidad. Entregaron un banco quebrado. Ahora, si después en el manejo estatal, en un banco que realmente tenía todos esos problemas del Finanbanco, se fue deteriorando más, eso es otra cosa. Y finalmente, después de 2 años, me parece que ya fue en el año 2001, que ya finalmente tuvo que cerrar el Finanbanco porque ya no se podía más. Doctor. El Estado no podía seguir metiendo dinero de los ecuatorianos a una institución que estaba quebrada. Doctor, brevemente, si bien sobre esto no se ha dicho nada, al menos como una acción por parte de los hermanos Isaías, ¿qué opinión le merece a usted un eventual escenario de una acción de repetición? Bueno, imagínese, yo, si mis huesos serían de oro, no alcanzarían para pagar lo que piden, pues no. Entonces, los funcionarios que actuamos con ética, limpios, honestos, que no hemos cometido ningún tipo de infracción, tenemos que repetirles y pagarles. Tendré que, no sé, procurarme una colaboración con los 3 millones de inmigrantes y más que tuvieron que salir del Ecuador por esa criminal crisis bancaria, para repetir y pagarles a los angelitos Isaías $2.000 millones. ¿De dónde? Ahora, he venido escuchando que en la Asamblea se ha presentado una ley de repetición, pero si la acción de repetición en el Ecuador existe, pues, desde, como se decía antes, desde las calendas griegas, existe desde hace años. La acción de repetición está en la Constitución. Es más, ellos mismos, los Isaías, citan en su mamotreto de demanda la acción de repetición. Pero claro, esa es otra barbaridad. En un juicio que no tiene, en una acción que no tiene ni pies ni cabeza, pero es una aventura jurídica más a la que están acostumbrados los Isaías. Correcto, doctor Carlos Bravo. Le agradezco por estos minutos para hacer esta mirada retrospectiva desde su experiencia, su conocimiento. Usted ha seguido el caso de Finanbanco muchos años y fue gerente de la AGD para la época de la incautación. Gracias, doctor. Muy amable. Agradezco a ustedes y que tengan un buen día. Muy gentil. Buenos días. Carlos Bravo Macías, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, conversando aquí en la primera hora sobre este tema. Antes lo hizo Rafael Ollarte, hoy tuvimos y luego tuvimos a Carlos Bravo. Mañana tendremos a Fernando Villavicencio, el jueves tendremos a Fausto Ortiz. O sea, estamos tratando de tener diversos criterios sobre el caso Finanbanco, que hoy evidentemente está allí en el tapete de la discusión. Aquí recibo un mensaje yo siempre digo y siempre apelo a pensar no solamente en macro, sino también en el factor humano, en los trabajadores de los medios incautados o de las empresas incautadas. Me escribe uno de ellos, un querido amigo, le envío un abrazo, me reservo su nombre. Me dice, por las incautaciones actualmente los trabajadores que supuestamente somos accionistas de los medios de comunicación, adeudamos a la Corporación Financiera Nacional $69,000 cada uno. ¿Quién responde por ello? Fuimos engañados. Esto, por ejemplo, fue una de las ventas de humo de Pedro Delgado, el economista, en su momento Pedro Delgado, que no ha sido economista, pero le vendió humo, nos vendió humo a quienes trabajamos en los medios de comunicación incautados. ¿Los trabajadores son o no son accionistas de los medios incautados? Creo que es un tema interesante también para el análisis. 8:33, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.